Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los 14 españoles que viajaban a bordo del Ondius ya están en Madrid, en el Hospital Gómez Ulla, todos ellos asintomáticos. Allí guardarán cuarentena previsiblemente durante 45 días. Será en completa soledad, en habitaciones individuales y sin poder recibir visitas. El operativo, en el que han participado 23 países, concluirá esta tarde con 2 vuelos, uno a Australia y otro a Países Bajos, desde donde algunos pasajeros serán trasladados a terceros países. Mientras, las PCR que se han practicado a 2 mujeres en Alicante y Barcelona, mujeres que habían tenido contacto con una de las fallecidas, han dado negativo. De todos modos, ambas tendrán que llevar a cabo también esa cuarentena. Desde el Gobierno central y desde la comunidad científica, llamada a la responsabilidad contra bulos y contra desinformación de estos días, por ejemplo, los que alertaban de que las ratas podían llegar a nado a tierra y contagiar. Un bulo alimentado incluso por el presidente canario, Fernando Clavijo. Así le responde la ministra Mónica García. Cualquier mensaje de alarma, cualquier mensaje que no es fidedigno con la realidad, lo que viene es a distorsionar el buen funcionamiento del operativo que hemos organizado. La comunidad científica, como decimos, insiste en compartir un mensaje de calma, entre ellos el microbiólogo de la Universidad de Oviedo, José Ramos Villa. El corredor sanitario que se ha montado es el ideal para que estas personas, posibles portadores, que la mayoría no son portadores, han dado negativo, no entren en contacto con otras personas. Si se hace eso bien, no hay por qué alarmar a nadie. Mientras, los mineros de Minamiura continúan su marcha hacia Oviedo. Hoy se cumplen 4 días caminando a pie desde allí, desde Tormaleo, y está previsto que el próximo miércoles, que pasado mañana, lleguen a la Junta General. Exigen al empresario de Carbones La Vega el pago del año de salarios que les adeuda. También garantías para el mantenimiento de la actividad y del empleo en la comarca. Los mineros salieron, como decimos, el viernes desde la explotación donde estuvieron varios días de encierro, rumbo a Oviedo. Llegarán previsiblemente el miércoles. Hoy la etapa discurrirá entre Tineo y Salas. Escuchamos a 2 de esos mineros, Héctor Pérez y Héctor López. Muchos meses sin cobrar y con mentiras y... A ver, pues llegamos a este punto por culpa de este empresario que se estuvo riendo de nosotros. Y lo que queda, según dicen, es algo menos que hoy, esperemos, porque hoy está siendo muy jodido, ¿eh? Y las plantas asturianas de ArcelorMittal han dejado de producir casi 1 millón de toneladas por culpa de la avería del horno Alto B, sin actividad desde finales de septiembre, después de que no se pudiera volver a encender tras una parada programada de mantenimiento. Ayer comenzaron los preparativos y está previsto que hoy se inicie la fase de calentamiento, que durará varios días. Aparte de sus trabajadores, recordamos, siguen en ERTE, siguen sumidos en un expediente de regulación de empleo temporal. El responsable de la sección sindical de UGT en Beriña, José Ramón Calleja, avanza que la empresa está preparándose ya para contratar a personal eventual. Lo que esperamos es que se normalicen las capacidades productivas de las distintas instalaciones y podamos empezar a funcionar con normalidad. Esta avería es verdad que trajo consigo que tuvimos que hacer determinadas adaptaciones en el periodo vacacional de las instalaciones. Pues con esta apertura arranca este informativo matinal de RPA, Asturias Hoy, primera edición, de este lunes 11 de mayo. Lo hacemos con Paula Molina, con Paula Rodríguez en labores de producción y locución, con Elia Rivero, quien les habla, con Diego Fernández en tareas técnicas y con los siguientes titulares. Asturias Hoy. Asturias necesita donaciones de cerebros. Es el llamamiento del Banco de Cerebros, una de las secciones del Biobanco del Principado. Son fundamentales para avanzar en la investigación de las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson o ELA. En el laboratorio principal del Biobanco, en las instalaciones del ISPAFIMBA, reciben de media una donación al mes. Tienen congelados unos 150 cerebros a menos 80 grados centígrados. Santiago Fernández Menéndez es el director del Banco de Cerebros. Especialmente enfermedades degenerativas, que suele ser enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, ELA,
u otras enfermedades menos frecuentes. Mi último paciente, por ejemplo, sería un paciente que tenía enfermedad de Huntington. Y en el Franco, 4 familias han podido recuperar los restos de sus seres queridos asesinados durante el franquismo. Los restos fueron exhumados en 2024 de la fosa común en el cementerio de La Caridad y posteriormente identificados. Se trata de la primera exhumación realizada en Asturias financiada con fondos públicos. El consejero de Memoria Democrática, Ovidio Zapico, ha criticado la actitud de algunos ayuntamientos que no cumplen con la ley. Vemos que hay ayuntamientos como el de Gijón, que desgraciadamente tanto Vox como el Partido Popular como Foro se muestran insumisos a la ley de memoria. Es una ley más, la hay que cumplir. Y hoy es 11 de mayo, Día del Comercio Justo. Caritas recuerda que el comercio justo genera oportunidades para los sectores sociales más desfavorecidos. En RPA, el secretario general de Caritas Diocesana de Oviedo, Ramón Méndez Navia, señala que el comercio justo pone en el centro a las personas y al medio ambiente, lo que permite que los recursos económicos permanezcan y reinviertan en las zonas productoras. Esas compras que se hacen a esos productores locales, se intenta que haya como una relación muy directa entre el productor y el consumidor aquí, que entre otras cosas evita los desplazamientos de población. Cuando tenemos a una población local que puede colocar sus productos, no necesita tampoco irse de allí porque no encuentra medios de vida, sino que lo pueden hacer y colocar sus productos aquí. Y Saif Abukeshnek, miembro de la flotilla Global Summum Flotilla, ya está en nuestro país. El activista hispano-palestino fue detenido por Israel el 30 de abril en aguas internacionales y llevaba desde entonces retenido y en huelga de hambre. Una liberación que la ONU llevaba también pidiendo desde hace días porque reconocen mostrar solidaridad no constituye ningún delito. Por su parte, Abukeshnek ha asegurado que no se va a rendir y que viajará a Turquía para seguir intentando que la ayuda humanitaria llegue a Gaza. Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar. El tráfico. Bueno, son ya las 8 y 7 de la mañana. Lo que toca ahora en este matinal de la Radio Autonómica es conocer el estado de la circulación de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En este momento hay complicaciones en la A66 en el entorno de Coyoto, dirección Lucones. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda, pero aún así les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad. Bueno, toca ahora conectar con las policías locales de los principales núcleos de Asturias. Empezamos por Gijón, Policía Local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo amanecéis este lunes? Pues no tenemos problema ninguno de tráfico, circulación fluida, sin incidencias. Gracias, Gijón. Vamos ahora hasta Avilés, Policía Local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal hasta primera hora de la mañana? ¿Cómo vais? Bien, tráfico fluido y sin retenciones en estos momentos en el casco urbano de Avilés. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión de lunes que nos acerca. Cecilia Crespo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Elia. Estrenamos la semana con cielos nubosos y con una tendencia a la inestabilidad. Hoy ya tenemos algunas lluvias hacia algunos puntos de Asturias y de cara a la tarde. Esperamos que el grueso de precipitación se concentre sobre todo hacia puntos de la cordillera. Hoy las temperaturas no van a descender ni ascender. Hablaremos de valores térmicos muy similares a los registrados en la jornada de ayer. Hoy el viento sopla de componente sur, pero va a ir rolando a componente noroeste y de cara a la tarde tendremos un flujo de componente norte con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Asturias al día. Bueno, como cada día de lunes a viernes, a partir de las 9, Asturias al día con Roberto Pato. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Elia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Con qué contenidos de Buenos lunes? días. Bueno, hoy vamos a abordar la realidad, una realidad que tienen en Asturias entre 4.000 y 5.000 personas. Hablamos de personas ostomizadas. Van a estar con nosotros Fermín Montes, que es el presidente de la Asociación de Ostomizados del Principado de Asturias. Estará también Carlos Alfonso Núñez, que es secretario de esta asociación. Carlos Flores, que es una persona ostomizada.
invitada, y Raquel Salvatierra Arín, que es enfermera estomaterapeuta. Hablaremos de lo que ocurre, de lo que viven estas personas, teniendo en cuenta que la ostomía es un procedimiento quirúrgico que implica la creación de una apertura artificial en el cuerpo para permitir la eliminación de desechos corporales, y que no hablamos de una enfermedad, sino de las consecuencias de una operación quirúrgica. Atraviesan algunas situaciones que creo que merecen la pena conocer, así que en la primera parte abordaremos este asunto. Luego nos vamos a centrar en la entrevista charlando con Rafa Rodríguez Valdés, que es historiador, que acaba de publicar un libro titulado El motor de la historia, y hoy vamos a cerrar el programa charlando con varias personas que forman parte de la plataforma Asturias con Palestina, porque el próximo día 15, el próximo viernes, hay una concentración en la Plaza del Parchís, en Gijón, a partir de las 6 de la tarde, así que abordaremos toda esta actualidad relacionada con Palestina, como acabamos de escuchar además en el avance de los titulares, con Javier Arjona, con María Antonia Rubio y con Dolores Málaga. Las tres personas forman parte de Asturias con Palestina. Gracias, Roberto, nos escuchamos. A ti, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, era uno de nuestros asuntos de apertura de este matinal, de este 11 de mayo, y es que la evacuación de los pasajeros del Ondius, el crucero en el que se ha registrado, como saben, ese brote de hantavirus que ha dejado de momento 3 muertos y 6 casos confirmados, ya está casi completa. El operativo, en el que han participado 23 países y centralizado desde Canarias, desde la isla de Tenerife, concluirá previsiblemente esta tarde. Lo hará con 2 vuelos, uno con destino a Australia y otro a Países Bajos. Paula. Los primeros en salir ayer del barco fueron los 14 españoles. Todos ellos siguen asintomáticos y ya están en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. En ese centro guardarán cuarentena previsiblemente durante 45 días. Será en completa soledad, en habitaciones individuales y sin poder recibir visitas. Mientras han dado negativo las PCR que se han practicado a 2 mujeres en Alicante y Barcelona y que habían tenido contacto con una de las fallecidas. De todos modos, ambas tendrán que llevar a cabo también la cuarentena. Desde el Gobierno central y la comunidad científica hacen una llamada a la responsabilidad contra bulos y desinformación de estos días. Por ejemplo, los que alertaban de que las ratas podían llegar a nado a tierra y contagiar. Un bulo alimentado por el propio presidente canario Fernando Clavijo, argumento que esgrimió el sábado ante la ministra de Sanidad para evitar que el crucero fondease en aguas canarias. Mónica García le respondió que no hay ratas en el barco, haciendo una llamada a la responsabilidad a la hora de informar a la ciudadanía. Como decimos, los 14 españoles estarán en el Gómez Ulla durante toda la cuarentena. Silvia Valcarce es portavoz del sindicato de enfermería SATSE en ese hospital, y José García, responsable de prevención del centro. Les harán las pruebas pertinentes y se repetirán en 7 días, y si ninguno da síntomas permanecerán en esta planta de aislados, sin estar en contacto con nadie. Solamente tendrán llamadas telemáticas con los familiares allegados, y si alguno da síntomas, entonces se activará la UATAM y subirán a la planta 22. Nuestros trabajadores están también preparados, los que se van a hacer cargo del sitio donde ellos van a estar ubicados, también están expectantes pero tranquilos. Eso es importante que lo transmitamos, porque nosotros estamos acostumbrados a tratar con enfermedades infectocontagiosas. Por un mecanismo que no van a tener contacto con nadie, repito, nadie que no sea las personas que les van a atender. Desde la OMS, su director general, presente ayer también en Canarias, ha vuelto a hacer un llamamiento a la calma. This is not another COVID. Esto no es otro COVID. El riesgo para la población es bajo. No deberíamos estar asustados. So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. Como decimos, la comunidad científica insiste en compartir un mensaje de calma. Entre ellos, el microbiólogo de la Universidad de Oviedo, José Ramos Vivas, no comparte el revuelo originado entre algunos medios de comunicación y ciertas voces políticas. Recuerda que el contagio entre humanos es complicado. El corredor sanitario que se ha montado es el ideal para que estas personas, posibles portadores, que la mayoría no son portadores, han dado negativo, no entren en contacto con otras personas. Si se hace eso bien, no hay por qué alarmar a nadie. El revuelo pues lo monta entre los políticos, los periodistas y los sensacionalistas, son los que montan todo el cotarro. Los científicos han estado muy tranquilos desde el principio, que yo creo que es a los que debemos escuchar. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Lo avanzábamos en la apertura. Los mineros de Minamiura continúan su marcha hacia Oviedo y se cumplen 4 días de caminata a pie. Está previsto que el próximo miércoles, que pasado mañana, lleguen ante la Junta General del Principado, donde quieren visibilizar su situación y reclamar soluciones al conflicto laboral que atraviesan. Los trabajadores exigen al empresario de Carbones La Vega, el dueño de la explotación, el pago del año de salarios que les adeuda. También garantías para que se preserve la actividad en la explotación y el empleo en el conjunto de la comarca. Nos da más detalles Paula Rodríguez. Los mineros salieron de Tormaleo el pasado viernes rumbo a Oviedo para pedir soluciones a la situación que atraviesan desde hace meses, marcada por el impago de salarios y la incertidumbre sobre el futuro de la explotación y de los puestos de trabajo. Hoy salen de Tineo hasta el Ayuntamiento de Salas. Cada día parten a las 9 de la mañana, aunque reconocen que el momento más duro ya lo vivieron. Aseguran que están siendo jornadas muy intensas. Lo explican Santiago González, Héctor Pérez y Héctor López. Los ánimos siguen muy bien, pero claro, el cansancio pues hace efecto, bueno, los compañeros en los pies y bueno, es un poco también de carga de física. Muchos meses sin cobrar y con mentiras y a ver, pues llegamos a este punto por culpa de este empresario que se estuvo riendo de nosotros. Y lo que queda, según dicen, es algo menos que hoy, esperemos, porque hoy está siendo muy jodido, ¿eh? Agradecen el apoyo que van recibiendo a lo largo del recorrido, con vecinos, familiares y amigos sumándose cada día a la marcha, aunque algunos acompañantes echan en falta una mayor implicación ciudadana. Constantino Alonso y Marcos Álvarez son vecinos de Cangas del Narcea. Yo veo que aquí en todas estas cuencas se vivió de la minería y hay 4 chavales que están reivindicando, son solos y que tendrían que tener más apoyo. Pues bueno, pues hay que colaborar y venir a apoyar a esta gente porque la minería pues siempre fue solidaria. La marcha finalizará el próximo miércoles en Oviedo, donde los trabajadores entregarán un manifiesto ante la Junta General del Principado. Bueno, y seguimos hablando de minería, en este caso de otro conflicto. TIC Narcea recurrirá al Supremo la suspensión del permiso para extraer carbón con fines de investigación. Empresa y trabajadores comienzan hoy a negociar el ERE. El delegado de personal de la compañía, Carlos Menéndez, confía en negociar las mejores condiciones para la plantilla. Con él ha estado nuestra compañera Patricia del Gallo. El proyecto de investigación complementario, el PIC, concedido a TIC Narcea por el Principado, llega al Supremo. La empresa minera recurrirá a este tribunal la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de suspender ese permiso tras la denuncia de otra empresa. Una decisión que acaba de avalar el TSJA. Para TIC Narcea, esa decisión se tomó basándose en dudas administrativas sobre el destino de ese mineral y no en la existencia de un riesgo para la seguridad de la explotación. Por ello cree que debe ser el Supremo el que tenga la última palabra. TIC Narcea extraía carbón desde 2021 bajo la autorización de un PIC hasta que otra empresa minera lo denunció. En abril del año pasado se levantó esa suspensión y se volvió a sacar mineral hasta el accidente mortal de noviembre. En ese momento se paralizó de nuevo. Por otro lado, está previsto que los trabajadores reciban ya la autorización para volver a hacer labores de mantenimiento y empezar a negociar un ERE. Todavía no sabemos a cuántos van a afectar, si es a la totalidad de la empresa, si los que estamos en mantenimiento vamos a seguir. Empezaremos las negociaciones con la empresa, se habrá un cierto tiempo que hay que poner, ¿no?, a unas fechas determinadas y a partir de ahí negociar a ver lo mejor para los trabajadores. El próximo miércoles, la plantilla de TIC Narcea apoyará a sus compañeros de Minamiura a su llegada a Oviedo. Y seguimos con más asuntos. Cuando son las 8 y 18 minutos de la mañana, las plantas asturianas de ArcelorMittal han dejado de producir casi 1 millón de toneladas por culpa de la avería del horno Alto B, sin actividad, recordamos, desde finales de septiembre de 2025, después de que no se pudiera volver a encender tras una parada programada de mantenimiento. Unos 8 meses después, la empresa vuelve esta semana a ponerlo en marcha. Ayer comenzaron los preparativos y está previsto que hoy se inicia la fase de calentamiento, que durará varios días. Durante estos meses de inactividad, la instalación ha tenido que ser vaciada y la multinacional se ha visto obligada a operar con solo un alto horno, el A, que está agotando su vida útil. Esto ha obligado a Arcelor a trabajar con desbastes importados. Es por esto que se ha mermado la producción en casi 1 millón de toneladas, llegando a tener que parar algunas de sus líneas y teniendo incluso que enviar a parte de sus trabajadores a un expediente de regulación temporal de empleo.
empleo. Ahora, superada esta avería y con los 2 hornos en marcha, el responsable de la sección sindical de UGT en Beriña, José Ramón Calleja, avanza que la empresa ya prepara la contratación de más trabajadores eventuales. Lo que esperamos es que el arranque se lleve a cabo sin ningún tipo de problemas. Y esto, si el arranque se produce sin ningún tipo de problemas, lo que esperamos es que se normalicen las capacidades productivas de las distintas instalaciones y podamos empezar a funcionar con normalidad. Esta avería es verdad que trajo consigo que tuvimos que hacer determinadas adaptaciones en el periodo vacacional de las instalaciones, pero ya hay un montón de eventuales que están trabajando ya en la empresa y en las próximas semanas se incorporarán otro grupo grande de eventuales. Sobre las dudas del presidente de ArcelorMittal en Europa por la efectividad de las medidas implementadas por la Unión Europea para proteger al acero, el secretario general de la sección sindical de UGT-FICA en ArcelorMittal, José Manuel García, cree que las administraciones europeas, españolas y asturianas están trabajando y es hora de que la empresa ponga de su parte. Hay que destacar una cosa. Europa ha despertado, Europa está tomando medidas que sirven para proteger nuestra industria y recientemente el grupo ha valorado muy positivamente una serie de medidas antidumping que van a entrar a partir del 1 de julio, las ha valorado muy positiva. Entonces, hay otro elemento añadido, que sabemos que el gobierno, tanto nacional como el gobierno de Asturias, están trabajando en la mejora de los costes energéticos y en el tema de que no haya problemas de abastecimiento del tema de la electricidad. Pero es el momento de que Arcelor dé un paso al frente. Es el momento de que Arcelor, de una vez por todas, concrete la inversión de la acería de Avilés para si realmente apuesta y cree en las instalaciones de Asturias. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y continúa la búsqueda de la menor de 5 años sustraída por sus padres biológicos en Oviedo, en un punto de encuentro. Sus progenitores agredieron a una educadora que supervisaba la visita, luego huyeron con esa menor, con Miranda. Las autoridades mantienen el operativo y han pedido colaboración ciudadana. La niña, como decimos, tiene 5 años, pelo castaño, ojos marrones y mide aproximadamente 1,20 m, se pesa 18 kilos, datos que se han difundido para tratar de localizar a esta niña y a sus padres biológicos. Y seguimos con más asuntos. En el Franco, 4 familias han podido recuperar los restos de sus seres queridos asesinados durante el franquismo, durante la dictadura. Los restos fueron exhumados en 2024 de la fosa común del cementerio de A Caridad y posteriormente identificados. Se trata de la primera exhumación realizada en Asturias, financiada con fondos públicos. El consejero de Memoria Democrática, Ovidio Zapico, ha estado en esa entrega de restos, ha criticado en su intervención la actitud de algunos ayuntamientos sobre la memoria democrática. Vemos que hay ayuntamientos como el de Gijón que desgraciadamente tanto Vox como el Partido Popular como Foro se muestran insumisos a la ley de memoria. Es una ley más, la hay que cumplir, igual que cumplimos el resto de leyes de nuestro cuerpo de ordenamiento jurídico. Y mi obligación como consejero de Memoria Democrática de Asturias es hacer que la ley de memoria democrática se cumpla en cada uno de los 78 concejos de Asturias, Gijón también incluido. Los trabajos de exhumación que han concluido con la entrega de los restos, como decimos ayer en A Caridad, comenzaron en diciembre del 24, permitiendo localizar 6 cuerpos en una fosa en la que inicialmente se buscaba a 3 víctimas. Los análisis antropológicos y genéticos han confirmado la identidad de 5 personas. Entre los restos identificados figuran 2 de las 3 hermanas Ferrer, Luz, Mercedes y Maura, desaparecidas tras el golpe de Estado de 1936, cuando tenían entre 17 y 21 años. Las muestras biológicas no han permitido determinar cuál de ellas no estaba en la fosa. Ángeles Ferrer es sobrina de las asesinadas. Me tocó a mí, que somos los pocos que quedamos, y nunca creímos que llegara este momento. Entonces, es una pena que las hermanas que tanto clamaron por ellas toda la vida se fueron sin encontrarlas.
Junto a ellas también se ha identificado a Ramón Cuesta, Lorenzo Solís y Francisco Pena, víctimas de la represión franquista desaparecidos en los primeros meses de la Guerra Civil. La mujer de Francisco Pena, tratante de ganado vecino de Otur, logró colocar una lápida en la fosa donde fue asesinado, dejando un niño de 8 años. Nadie sabe el porqué de su asesinato. Francisco José Pérez es nieto del asesinado. Supone un descanso. La lástima es que su hijo y su mujer no lo vean. Es cerrar un ciclo, es pues eso, acabar esa historia que siempre circundaba en la casa. Exhumación que repara en cierta medida la memoria de Lorenzo Solís y Ramón Cuesta. Tras años de búsqueda y lucha, sus descendientes señalan que cierran el capítulo más doloroso de su vida. Gerardo Solís es sobrino del asesinado. Me hubiera gustado que hoy, por 10 minutos, resucitara a mi padre y viera que recogía los restos de su hermano, que nunca pensó que esto iba a suceder. Mi padre perdonaba todo, y se puede perdonar todo, pero no se debemos olvidar. Estas actuaciones forman parte de las primeras exhumaciones impulsadas íntegramente con financiación pública en Asturias. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Lo decíamos en titulares, Asturias necesita donaciones de cerebros. Es el llamamiento del Banco de Cerebros, una de las secciones del Biobanco del Principado. Son fundamentales, recuerdan, para avanzar en la investigación de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson o ELA. Un equipo de TPA Noticias ha estado en el laboratorio principal del Biobanco, en las instalaciones del ISPA Finba, en Oviedo. Allí reciben de media una donación al mes. Tienen congelados unos 150 cerebros a menos 80 grados centígrados. Santiago Fernández Menéndez es director del Banco de Cerebros. Especialmente enfermedades degenerativas, que suele ser enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, ELA u otras enfermedades menos frecuentes. Mi último paciente, por ejemplo, sería un paciente que tenía enfermedad de Huntington. Y más asuntos. El mejor MIR de Asturias se queda en Avilés. Saúl Teijeiro cursará los 3 años de especialidad en medicina interna en el Hospital San Agustín. Es uno de los 14 que ha elegido esta especialidad en Asturias en la primera jornada de adjudicación de plazas, un proceso que estará abierto hasta el 27 de mayo. Con él ha hablado Concepción Landeira. Saúl está cada vez más cerca de cumplir su sueño. A las puertas del hospital en que hará su especialidad, reconoce que ha podido llegar hasta aquí gracias al esfuerzo y a muchas horas de estudio. Tiene 24 años, siempre quiso estudiar medicina y eso hizo en la Universidad de Oviedo, y en el examen MIR quedó en el puesto 37, entre los mejores de España. Muchos años de estudio, muchos años de esfuerzo, pero bueno, poco a poco vas avanzando, vas viendo los progresos, así que nada, al final satisfacción de poder haberlo alcanzado. En la primera quincena de junio se incorporará al Hospital San Agustín en la especialidad de medicina interna, un centro que afirma es accesible y cómodo para su formación, además de estar en la ciudad en la que vive. Hice muchas prácticas de la carrera aquí, entonces ya conocía el hospital, conocía el servicio, sé que son profesionales muy buenos, que son encantadores y además por el tamaño del hospital pues no es muy grande, entonces para mí, para la especialidad que me gusta, pues mejor un hospital así un poquito más pequeñito, donde se ve más variedad de patologías y demás. Además hay menos residentes, así que bueno, trato un poco más cercano. Junto a Avilés, como suele ser habitual, el Hospital Central de Asturias concentra buena parte de las plazas más demandadas. El proceso de adjudicación, que continuará hasta el 27 de mayo, enfrenta a más de 15.000 aspirantes para 9.276 plazas en toda España. En Asturias se ofertan 270, la mayoría en Oviedo, mientras que la medicina de familia sigue siendo la especialidad con más oportunidades y también la que más profesionales necesita. Y los psicólogos piden que las políticas de salud pública incluyan los duelos perinatales y por infertilidad. Una demanda que se ha recogido en las segundas jornadas sobre psicología perinatal organizadas por el Colegio Oficial de Psicología del Principado. Jornadas que han tenido lugar en Oviedo, de la que nos da más datos Paula Rodríguez. Lo llaman el duelo del hijo que no se tiene, el provocado por una infertilidad que afecta a 1 de cada 6 parejas en España, según la Sociedad Española de Fertilidad. 800.000 personas que no consiguen ni la maternidad ni la paternidad anhelada, algo que afecta directamente a su salud mental. Lorena García es psicóloga del Servicio de Salud Mental del UCA y profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. Sí, es el hijo imaginario, ¿no? Que no está, que no viene, que no llega.
y que muchas veces es difícil de compartir, ¿no? La vergüenza está ahí, ¿verdad? La vergüenza, la culpa de haber esperado tanto a veces, ¿no? De abortos previos, bueno, hay mucha presión, ¿no? con la maternidad. Siempre se pregunta por qué no quieres tener hijos, pero no por qué. Un duelo que muchas veces se suma a otro, el que se inicia tras perder a un hijo durante el embarazo o en los momentos previos o posteriores al parto. En España se estima que se producen alrededor de 2.000 fallecimientos perinatales cada año, algo que puede causar depresión, ansiedad, sentimientos de culpa, trastornos del sueño o estrés postraumático. Cristina Soto es coordinadora de la Comisión de Psicología Perinatal del Colegio de Psicología de Asturias. Que muchas veces el entorno, por intentar ayudar, a veces dice frases pues que no ayudan tampoco, ¿no? Porque digamos que no estás validando un poco lo que esa mujer siente. Cuando le dices, por ejemplo, bueno, ya tendrás otro niño, tienes otro en casa. 3 semanas después de la apertura de la temporada de pesca del salmón en los ríos asturianos, el campanu, el primer ejemplar en ser capturado en los 5 cauces salmoneros del Principado, continúa sin salir. La temporada de pesca se abrió el 18 de abril y más de 5.200 aficionados cuentan con licencia. Es un 8% menos que el año pasado. La ausencia del campanu en Asturias refleja una situación preocupante para el salmón atlántico en los ríos asturianos. Las causas del descenso de ejemplares en los ríos son múltiples. El aumento de la temperatura del agua y los efectos del cambio climático que alteran los ciclos migratorios y dificultan la supervivencia de los alevines. La contaminación de los ríos y la presencia de obstáculos como presas también dificultan el remonte de los salmones hacia las zonas de desove. La sobrepesca es otro factor clave que merma las existencias. Especialistas y conservacionistas llevan años alertando de una caída progresiva de capturas en cuencas emblemáticas como el Narcea, el Sella o el Cares, donde cada temporada resulta más difícil avistar salmones adultos. Desde el Principado aseguran que tomarán decisiones al finalizar la campaña. Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar. Son declaraciones de Saif Abukeshek, miembro de la flotilla de la libertad, de la flotilla Global Summons, que se encuentra ya en España. El activista hispano-palestino fue detenido por Israel el 30 de abril en aguas internacionales y llevaba desde entonces retenido y en huelga de hambre. Una liberación que la ONU llevaba pidiendo desde hace días porque reconocen mostrar solidaridad no constituye ningún delito. Por su parte, Abukeshek ha asegurado que no se va a rendir y que viajará a Turquía para seguir intentando que la ayuda humanitaria llegue a Gaza. Y más apuntes del ámbito nacional, cuando son ya las 8:32, hablamos del último tramo del juicio Kitchen. Ese juicio afronta hoy la recta final con la declaración de los últimos testigos. Está previsto que comparezcan el comisario María Rueda Menéndez, un exalto cargo de Interior y otros agentes de la policía. Si todo marcha conforme a lo previsto, mañana comenzará la fase pericial con la declaración de expertos como la unidad de ciberdelincuencia, pero no será hasta el jueves cuando se escucharán los audios del excomisario José Villarejo con Francisco Martínez, el que fue número 2 de Interior, donde hablaban de la operación de espionaje a Luis Bárcenas. Una escucha que podría extenderse 3 días y que dará paso al interrogatorio de los 10 acusados, previsiblemente el 19 de mayo. Y el Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias acoge la exposición itinerante de fotografía en vuestra piel, una muestra que ofrece una mirada directa a la labor sanitaria que la organización Dermalawi desarrolla en Malawi desde 2015. Nos da más detalles sobre esta iniciativa nuestra compañera Ángeles García. Formada por profesionales españoles y malauis, esta ONG ha atendido a más de 75.000 pacientes en zonas rurales, centrándose en la atención dermatológica y en la mejora de la calidad de vida de personas con albinismo.
Y eso es lo que ha querido retratar la fotógrafa Marta González de la Peña Rollo, quien acompañó a la organización en sus campañas clínico-quirúrgicas para captar las historias personales, la dignidad y la esperanza de la población local. Explica lo que hace esta ONG y hay una serie de retratos más que paisajes, de las personas que acuden y de luego del público en general o de la población en general en Malawi. Y habla un poquito del país, de sus necesidades y de lo que hace esta ONG. La exposición se construye desde una mirada cercana y respetuosa. No solo muestra una realidad compleja, sino que invita a mirarla desde la empatía. La idea es invitar al público en general a ver una exposición amable, aunque es un tema médico, no es un tema escabroso, ni no se regodea ni en la pobreza del sitio. La idea que yo siempre tuve al fotografiar y al montar la exposición era que las personas que están fotografiadas se sintieran orgullosos de ser mostrados así. Son 56 fotografías, unas en formato grande y otras en pequeño, y a través de los retratos y escenas cotidianas, la exposición invita al visitante a mirar de cerca el impacto humano y sanitario de este proyecto. La exposición, digamos que el hilo conductor es que todos somos iguales, que la pobreza no es una característica sino una circunstancia y que en el fondo todos, en todas partes del mundo, queremos lo mismo, que es ser felices gracias o a pesar de nuestras circunstancias. La exposición es una ventana a lo que hace Dermalawi, programas de educación sociosanitaria, cursos para personal sanitario local, proyectos de higiene menstrual y también acciones de prevención nutricional. En Vuestra Piel estará en la sede del CODEPA, del Colegio de Enfermería en Oviedo, hasta el próximo 29 de mayo. Y hoy es 11 de mayo, Día del Comercio Justo, se lo decíamos en titulares, y Cáritas recuerda que el comercio justo genera oportunidades para los sectores sociales más desfavorecidos. El comercio justo es una herramienta fundamental para evitar la descapitalización de las comunidades más vulnerables, actuando como un mecanismo de protección socioeconómica y desarrollo sostenible. En RPA, el secretario general de Cáritas Diocesana de Oviedo, Ramón Méndez Navia, señala que el comercio justo pone en el centro a las personas y al medio ambiente, lo que permite que los recursos económicos permanezcan y reinviertan en las zonas productoras. Esas compras que se hacen a esos productores locales, se intenta que haya como una relación muy directa entre el productor y el consumidor aquí. Cuando la gente va a comprar comercio justo, se encuentra que los precios muchas veces son más caros que lo que puede encontrar en un supermercado normal, ¿no? Pero bueno, con eso lo que hay es una ayuda directa a esos productores locales y una posibilidad de desarrollo de economías que, entre otras cosas, evita los desplazamientos de población. Cuando tenemos a una población local que puede colocar sus productos, no necesita tampoco irse de allí porque no encuentra medios de vida, sino que lo puede hacer y colocar sus productos aquí. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, hablamos hoy, estrenamos esta semana que empieza con este lunes 11 de mayo, hablando de la campaña de la X Solidaria en Asturias. Estamos en plena campaña de la renta, termina el 30 de junio y la mesa del tercer sector del Principado de Asturias anima a los contribuyentes a marcar esa X Solidaria. Tenemos en el estudio para hablar de todo ello a Mónica Oviedo, vicepresidenta de esa mesa del tercer sector, representante de CERMI aquí en Asturias. Mónica, buenos días, gracias por estar aquí con nosotras. Hola, buenos días. ¿Dónde ponéis este año el foco de esa campaña? Cuéntanos. Bueno, pues como todos los años, lo que queremos es que los asturianos y asturianas que no han marcado en la anterior declaración de la renta, la X Solidaria, la casilla 106, la marquen este año, porque por los datos de la anterior campaña hay un 50% de los asturianos y asturianas que o han dejado en blanco las dos casillas o solo han marcado la de la Iglesia Católica. Entonces queremos dirigirnos precisamente a estas personas que en Asturias pues son 250.000
200 y pico mil personas, 290.733, que si marcaran esa X solidaria, pues en vez de recaudar, como se recaudó el año pasado, 12 millones de euros, se recaudarían 21 millones de euros, 9 millones más, que podríamos destinar para proyectos sociales. Sigue haciendo falta que todavía más personas marquen esa X, pero en los últimos años sí que se ha ido viendo un incremento de personas que apuestan por esta opción. Sí, no sabemos si gracias a la campaña, esperamos que sí, pero todos los años va mejorando el número de personas que marcan la casilla 106 y por lo tanto hay más recaudación y más recursos para dirigirlos a proyectos a las personas que más lo necesitan, que muchas de ellas sin estos programas de las organizaciones del tercer sector de acción social no podrían salir adelante. Al final, en estos casos, Mónica, es importante informar, ser transparentes, ser pragmáticos. Es decir, la gente yo creo que lo que quiere es saber a dónde va ese dinero, esa recaudación, por ponerlo sobre la mesa, por ser más claros, más visuales, para que una persona tenga a lo mejor algún tipo de duda, algún tipo de proyecto para que se destina esa aportación, Mónica. Pues mira, las personas que son beneficiarias de estos proyectos o programas que hacemos las ONGs de Acción Social del Principado de Asturias, pues son o personas mayores, o personas con discapacidad, o personas con problemas de adicciones, niños, niñas y también sus familias, mujeres y menores que son víctimas de violencia de género y personas que están dentro de los grupos vulnerables o de exclusión social. Y te puedo decir pues algún proyecto concreto que lleva a cabo pues Cáritas o Cruz Roja, por ejemplo, Cáritas, la red de hogares y pisos de inserción y también itinerarios de formación a personas migrantes. Cruz Roja, por ejemplo, proyectos de soledad no deseada, dirigida a personas mayores. Un reto que tenemos es llegar también a la zona rural con todos estos servicios. Por otro lado, pues por ejemplo, entidades de la discapacidad a las que yo represento, el CERMI Asturias, pues hace programas para incorporar a la mujer con discapacidad al mercado de trabajo o también de autonomía personal, de rehabilitación, programas con asistente personal para que aquellas personas con más limitaciones de movilidad puedan hacer una vida activa. Y también EAPN, que es otra de las entidades del CERMI y sus asociaciones, pues por ejemplo tienen proyectos de cocinas comunitarias que llegan a aquellas personas que tienen problemas y que no es suficiente con el banco de alimentos, sino que necesitan más para poder vivir su día a día con dignidad. También convivencia intergeneracional contra el aislamiento y la soledad no deseada en el ámbito rural. Y bueno, pues también red de apoyo vecinal contra la soledad no deseada de otra de las asociaciones de APN. Y atención de emergencia a mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad que son víctimas de explotación sexual o prostitución. Estos pueden ser algunos de los proyectos que se llevan a cabo gracias a que las personas marcan la casilla solidaria, la casilla 107, y un 0,7 de sus impuestos va destinado a estos proyectos, o un 1,4 si marcan las dos. Y hay que tener en cuenta, hay que insistir en que ni pagamos más ni nos devuelven menos, que eso es una duda que a veces puede surgir. Marcando esta casilla 106, realmente nuestra declaración se va a quedar igual. Pues sí. Y a mayores vamos a poder contribuir. Exactamente, ese es un mensaje que mandamos todos los años para que nadie piense que por marcar la X solidaria va a pagar o le van a devolver menos. No cuesta nada, es un acto de solidaridad y puede ser como un pequeño ministro de Hacienda. Tú decides que un 0,7% o un 1,4% de tus impuestos va destinado a proyectos sociales aquí en Asturias, que probablemente conozcas muchas personas, vecinos, amigos, familia, que lo necesite, que se encuentren de estos grupos a los que va destinado. Y es muy importante recalcar que quienes marcan la casilla de la Iglesia Católica deben de saber que si marcan también la 106 ayudan el doble, porque marcando las dos casillas la ayuda se suma, no se divide. Entonces ayudarían un 0,7% para la Iglesia Católica y un 0,7% para proyectos de entidades de acción social en el Principado de Asturias. Hablabas antes de todos esos frentes abiertos, de todos esos proyectos. Realmente las necesidades son muy diversas, son muchas, el abanico es muy amplio. Sabemos priorizar bien a la hora de destinar, de equilibrar. ¿Somos eficientes, somos operativos a la hora de usar los recursos como deberíamos?
Hombre, los recursos siempre son escasos porque las entidades del tercer sector de acción social atendemos a miles de personas, a cientos de miles aquí en Asturias, y siempre tenemos más demanda de lo que podemos hacer. Por lo tanto, el incrementar la recaudación de la X Solidaria hace que mantengamos los proyectos, podamos hacer proyectos nuevos y también incrementar el número de personas que participan en estos proyectos. El reparto, bueno, pues depende a quién le preguntes, claro. Cada sector siempre reivindicamos más a la administración, tanto local como autonómica, y en este caso a los ciudadanos, porque son los asturianos y las asturianas los que, gracias a ese gesto solidario de marcar la X, pues aportan este dinero. El reparto, bueno, pues hay una convocatoria de subvenciones y si cumples los requisitos, tú presentas los proyectos, es muy transparente. Tú presentas un proyecto que tiene que cumplir los requisitos de la convocatoria y luego hay una puntuación y en función de esa puntuación pues obtienes un dinero. Pero que lo que sí queríamos dejar claro es que es totalmente transparente porque la Administración del Estado es la que reparte este dinero entre las comunidades autónomas y luego a través de esta convocatoria, que evidentemente hay que justificar el proyecto que llevas a cabo, bueno, pues se gestiona el dinero que se recauda aquí en Asturias. Precisamente apelas a esa transparencia, la pones de manifiesto, es la Intervención General del Estado la que fiscaliza, la que audita, la que da fe de que el uso es el correcto, de que todo realmente el dinero va a donde realmente debe. Sí, se garantiza porque hay ese control, como dices tú, de la Administración General del Estado y también en la comunidad autónoma por la justificación de los proyectos. Entonces, bueno, pues queda claro que el trabajo que hacemos aquí, las organizaciones sociales y el dinero recaudado llega a las personas. Esa es la manera, justificando nuestros proyectos y a nivel superior, a instancia superior, el Estado ejerce un control en cada comunidad autónoma del destino de esos fondos. En un contexto como el actual, Mónica, de inestabilidad, de polarización, de desinformación, muchas veces los canales de comunicación cada vez son mayores pero menos fiables en muchas de esas ocasiones, es más complicado llegar a la gente, realmente, que la gente confíe, que la gente se preste a colaborar, a abrir la mente y a ser receptivos y empíricos, pragmáticos a la hora de ayudar al que tenemos al lado o no tan al lado, porque al final... Pues sí, tiene razón, porque en esta época que vivimos de crisis, de desinformación, de fake news, bueno, pues es más complicado, pero nosotros como Mesa del Tercer Sector, por eso hacemos la campaña, ¿no? Para ser transparentes, para dar la información, para garantizar de que ese dinero que llega a nuestras entidades se gasta, se aplica en ayudar a aquellas personas que más lo necesitan, porque muchas no podrían salir adelante sin esta solidaridad. Y entonces estamos abiertos a cualquier pregunta, pueden consultar todo esto que estoy contando y mucho más en la web de la Mesa del Tercer Sector, porque tenemos la información a su disposición para que conozcan dónde va este dinero, qué se hace con ese dinero y que nosotros simplemente somos gestores del mismo y va directamente a las personas que lo necesitan. La Mesa del Tercer Sector, también estáis en contacto con muchas de las personas que seguramente se vieron afectadas estos meses de atrás por esos cobros indebidos del salario social, del ingreso mínimo vital. Ahora hay en marcha una iniciativa, una solución política para tratar de revertir, de que esas personas no tengan que hacer frente a ese pago. No sé si creéis que es la solución adecuada para tratar de que esas personas no tengan que desembolsar de golpe ese dinero que se les cobró por un error administrativo. Evidentemente, cualquier mejora para que las personas que están en peor situación económica no tengan que adelantar un dinero es bien recibida. Y nosotros siempre, nuestras entidades del tercer sector, tanto Cáritas como Roja, EPN, CERMI, Plataforma del Voluntariado, estamos dispuestos a colaborar con la Administración porque lo más importante es que a las personas les llegue el dinero lo antes posible y en el caso, como ha ocurrido, de que tengan que devolverlo, bueno, pues que sea algo rápido y justo y bien gestionado. La Mesa del Tercer Sector, de la que formas parte, eres la vicepresidenta. ¿Cuál es la hoja de ruta para los próximos meses? Algo que queráis poner sobre la mesa, valga la redundancia, visibilizar, hacer hincapié.
Pues ahora mismo estamos haciendo difusión del estudio sobre el tercer sector de acción social en Asturias, que ya presentamos en Oviedo, en Mieres y este viernes pasado en Tapia, y lo vamos a presentar en todas las áreas de la comunidad autónoma para que llegue a todo el mundo ese trabajo. Y dentro de los objetivos de ese estudio, y que la mesa tiene desde sus inicios, ha cumplido a finales del año 2025 10 años, es la entrada en vigor en nuestra comunidad autónoma de la ley del tercer sector. Estamos trabajando con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para que en esta legislatura sea una realidad esta ley. Y esta ley pues nos podrá ayudar a uno de los mayores objetivos o prioridades de la mesa, que es la sostenibilidad del tercer sector de acción social en Asturias, que tengamos una planificación todos los años porque tengamos unos recursos garantizados. Ese es uno de los objetivos principales, y también otro de los objetivos y por el que estamos trabajando y reivindicando y que aparece dentro de esta ley es crear la mesa del diálogo civil. La mesa del diálogo civil, donde seamos el interlocutor con la administración y se trabaje de manera multilateral, o sea, de manera transversal con toda la administración, no solo con servicios sociales, porque las necesidades y las personas a las que representamos están en todas las consejerías. Luego también queremos poner en marcha pues un observatorio del tercer sector en Asturias y una serie de proyectos, pero el más importante es el aprobar esta ley del tercer sector. ¿Exactamente en qué fase está la tramitación esa ley? Estamos ahora con los grupos de trabajo, con borradores, con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Tenemos un grupo de trabajo interno en la mesa que ya ha avanzado algunos de los títulos, y ahora mismo pues ya hemos tenido la primera reunión con la Consejería, y para el mes de junio esperamos tener ya un borrador y que pueda iniciar ya los trámites para que lleguemos a tiempo. Y lo que estamos haciendo es, tuvimos el año pasado pues una reunión con las mesas del tercer sector o plataformas, tanto la estatal como de las comunidades autónomas, donde tienen en vigor la ley, y de sus buenas prácticas pues las estamos utilizando para crear la más actualizada y la mejor en estos momentos para nuestra comunidad autónoma. Nos viendo cómo se está desarrollando el calendario, se van a cumplir los plazos. Tenéis la esperanza, porque otras veces a lo mejor ya se arranca de una manera un poco más dudosa. Ahora, teniendo en cuenta el calendario que tenéis de reuniones programadas, la mesa de trabajo, seguramente en junio sea una realidad. Esperamos que sí. Hablabas antes de esa mesa de diálogo civil. Me llama la atención el término. Es algo que no existe en Asturias. Realmente, ¿cuál es la idea? ¿Que participen ciudadanía, que participen profesionales de las entidades, administración pública? La idea es que el tercer sector, la mesa del tercer sector, represente al tercer sector de acción social en esa mesa del diálogo civil a través de nuestro movimiento asociativo, y nos reunamos pues con los representantes de toda la administración del Principado de Asturias. Ahora mismo tenemos una interlocución fluida. Cualquier entidad, tanto de la discapacidad como de otros sectores, solicitamos reuniones tanto a los alcaldes, concejales, directores generales, consejeros, consejeras, y tenemos esa interlocución, pero es como formalizarla, ¿no? Que de una manera formal se reconozca por parte del Gobierno del Principado de Asturias que la mesa del tercer sector es el interlocutor válido, y tener las reuniones entre todos los ámbitos en esa mesa para ir de una manera regular y con un calendario abordando todas las necesidades que tienen las personas en riesgo de exclusión social aquí en Asturias. Y a Mónica, por cerrar y por recuperar esa percha que nos llevaba hoy a invitarte aquí al informativo matinal, esa campaña de la X Solidaria, todavía queda más de un mes para poder presentar la declaración de la renta. ¿Por dónde van a ir las acciones de la mesa para seguir apelando a la solidaridad de la ciudadanía, de los contribuyentes? Pues nosotros, como Mesa del Tercer Sector, le pedimos a todos los asturianos y asturianas que tienen que hacer la declaración de la renta este año que marquen la X Solidaria, la casilla 106, porque es la oportunidad que tienen para ayudar a decenas de miles de personas aquí en Asturias, y no les cuesta nada. Bueno, pues Mónica Oviedo, vicepresidenta de la Mesa del Tercer Sector del Principado, gracias por habernos acompañado como siempre aquí en la radio pública. Pues gracias a vosotros. Buenos y por días. Favor marcar esa X Solidaria, la casilla 106. Gracias, Mónica. Buen día. Hasta luego. Bueno, seguimos hablando del sector del tercer sector porque hablamos de Cruz Roja. 1/3 de los niños y niñas asturianos tiene dificultades, dice la entidad, para acceder al ocio debido a problemas económicos. Son datos de Cruz Roja, que celebró ayer su marcha solidaria colofón a su semana solidaria en favor de la infancia. Escuchamos a Sandra Artime, responsable de Juventud.
La ausencia de un ocio, el poder pagar unos extraescolares, el no poder poner la calefacción, no poder cubrir algún imprevisto porque, yo qué sé, se rompa la ropa, pues por lo menos desde Cruz Roja Juventud, esa parte de ocio, juego y demás, tanto para socializar como para que ellos y ellas crezcan, pues yo qué sé, con una infancia feliz y desarrollada, pues es lo que intentamos cubrir con estos proyectos. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes de lunes con Bea Otero. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. El Real Oviedo empató a 0 ante el Getafe en el Carlos Tartiere. El equipo azul terminó el partido con 9 jugadores sobre el terreno de juego por las expulsiones de Javi López y Sibu, ambas por roja directa. Con este resultado, los de Almada se quedan a expensas de lo que haga esta noche el Girona ante el Rayo Vallecano. Si el equipo catalán puntúa en Madrid, el Oviedo desciende matemáticamente. Ayer hablaba Guillermo Almada sobre la actuación arbitral. Escuchamos al entrenador del equipo azul. Yo no me quiero sacar la responsabilidad de nada y no quiero escudarme en nada. Nosotros utilizamos una frase, el arbitraje a veces te da y te quita. A nosotros nos han quitado permanentemente. No me acuerdo ningún partido, ninguno, que hayamos ganado con una jugada dudosa que haya perjudicado a los rivales nuestros. Nosotros permanentemente hemos sido desfavorecidos en situaciones muy importantes dentro de los partidos. El Sporting se ejercitará esta mañana desde las 11 menos cuarto en mareo. Los rojiblancos, inmersos en una crisis de resultados tras la derrota ante el Málaga por 2-1, comenzarán a preparar el partido del domingo a las 9 y cuarto ante el Zaragoza en el Ibercaja Estadio. Tras el anuncio de la marcha de Borja Jiménez, se sigue trabajando en el nuevo entrenador del equipo gijonés. Toma fuerza el nombre de Nicolás Larcamón, técnico argentino de 41 años, cuyo último equipo fue Cruz Azul en México y que cuenta con experiencia en Venezuela, Chile y Brasil. En primera ref, tras la derrota ante la Ponferradina, el Avilés ya se centra en el encuentro que disputarán ante el Baracaldo el domingo a las 5 de la tarde, mientras que el Vetusta ya piensa en el encuentro de vuelta de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera Federación que tendrá lugar ante el Tudelano el sábado a las 6 en el Carlos Tartiere. Los de Roberto Aguirre llegan a la cita con el resultado favorable de 0-1. Y en el playoff de ascenso a Segunda Federación, los cruces medirán al Covadonga y al Moscona y al Caudal y al Sporting Atlético. Los partidos de ida se jugarán en el Vega de Anzo y en el Hermano Santuña. Asturias Hoy, en clave económica. Y cerramos como siempre con actualidad económica con José Antonio Antuña de Renta 4. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Dónde ponemos hoy el foco? Cuéntanos. Bueno, pues empezamos en la sesión, parece que tranquilo, vienen los futuros marcando ligeras caídas en torno al 0,10%. El foco está en esa respuesta anoche de Irán a la propuesta de Estados Unidos, que Trump ha considerado como totalmente inaceptable y que realmente desbarata un poco las expectativas que el mercado se había construido durante los últimos días de que pudiésemos tener un acuerdo en el corto plazo. Parece que el estrecho de Hormuz no es un activo por el que Irán esté dispuesto a negociar. Eso está haciendo que el barril de Brent hoy esté rebotando en torno al 4%. Y se sitúe en la zona de los $105 por barril, y eso pues está ocasionando, insisto, ligeras caídas en las bolsas, entre otras cosas porque el viernes tuvimos un informe oficial de empleo en Estados Unidos, una economía americana que parece que está aguantando muy bien. El informe oficial de empleo fue más positivo de lo que se esperaba, y también sigue mostrando cierta fortaleza la tecnología y el furor que está habiendo en torno a la inteligencia artificial, que por ejemplo hace que los mercados en Asia pues hayan acabado en positivo, todo ello impulsado, pues insisto, por la tecnología. Y esta semana va a ser una semana, pues bueno, que hoy lunes no es de las sesiones más importantes. Tenemos alguna referencia a inflación en China, que ha salido un poco por encima de lo esperado, también como consecuencia de, digamos, un poco el shock energético, como consecuencia de esta guerra en Oriente Medio. Pero es una semana en la que tenemos datos macroeconómicos importantes, como el IPC de Estados Unidos mañana martes. Tenemos algunos resultados interesantes, aunque ya es verdad que la temporada de resultados ya está tocando a su fin. Pero, por ejemplo, aquí en España tenemos ACS, Telefónica, Merlin, Colonial, con lo cual empresas relevantes, y tenemos de cara a final de la semana una reunión entre Trump y Xi Jinping, entre Estados Unidos y China, que puede ser muy importante para temas de tecnología,
los aranceles, que siguen en una tregua desde el verano pasado, y sobre todo también porque igual puede dar un poco de visibilidad a la resolución de este conflicto. China puede tener un papel importante, con lo cual el final de la semana va a ser mucho más intenso, y de momento pues la semana empieza con ligeras caídas, pero parece que tranquilo, a pesar de esa respuesta de Irán que no está gustando a Estados Unidos. Bueno, pues quedamos pendiente, con especial hincapié en ese final de semana que ya nos advierte será interesante. Gracias, José Antonio, buen día. Gracias, buenos días. Y hasta aquí el matinal de RPA, hasta aquí el matinal de la radio pública. Se quedan en compañía de Asturias al Día. Más información en los boletines, el primero a partir de las 10. Buenos días.